Buenas tardes a todas y a todos. Continuamos con el seminario en nuestro tercer encuentro. El seminario que tiene por título En busca del ser, la ardua tarea de la ontología sartreana. Nosotros el objetivo de este seminario era introducirnos al ser y la nada, exponiendo, discutiendo la introducción misma a la obra, ¿no? Que tiene por título En busca del ser. Nuestro seminario cuenta con 6 encuentros que se corresponden con los 6 puntos que tiene la introducción. Nosotros tuvimos 2 encuentros en los cuales ya vimos los 2 primeros puntos de la introducción. Bien, una introducción que, como ya estuvimos diciendo desde el primer encuentro, desde la primera clase, es muy ardua, es muy difícil. Creo que vimos en el primer punto fue muy complejo. Tuvimos el segundo punto, ¿no? Lo del ser del fenómeno y el fenómeno del ser, más complejo todavía, pero ahora vamos a ver el tercer punto, que es nuestro tercer encuentro. Tiene por título este tercer punto el ser del percipere y el cogito prereflexivo. Y bien, a los que sobrevivieron, a los que sobrevivimos a los 2 primeros encuentros, ahora las cosas se vuelven más claras. Ahora vamos a ver que las cosas todo lo que estuvimos viendo ahora ya se va empezando a ver con mayor claridad. La exposición de Sartre se vuelve más comprensible, más inteligible, porque nos vamos a ir adentrando. Sartre, después de hablarnos de la transfenomenalidad del ser, de la relación entre ser y aparecer, esta cuestión en torno al ser del fenómeno y el fenómeno del ser, empieza acá a expresar, a exponer una de las tesis centrales del ser y la nada, una de las diferencias, la diferencia central del ser y la nada, que son las 2 regiones de ser. Entonces, todo aquello en torno al aparecer y el ser, la cuestión de la razón de la serie, el ser del fenómeno y el fenómeno de ser, se nos empieza a clarificar a partir de esta distinción que hace Sartre entre 2 modos en que el ser se nos presenta. En este apartado de la introducción, Sartre va a analizar la relación entre el ser y la conciencia. Aparece entonces ya la cuestión en torno a una de las regiones del ser. Empieza a ser definida, empieza a ser, si se quiere, nombrada. Una de las regiones del ser es la conciencia, que, adelantándonos un poco, va a ser llamada ser para sí. En este apartado, Sartre, tenemos como título esto del ser del percipere. Ahora bien, lo que hace Sartre comienza con una fórmula de Berkeley que es ser percibido. Sartre va a rechazar va a negar, va a criticar esta afirmación. Decir que el ser es ser percibido, ahora lo vamos a ver en el texto. Voy adelantando un poco. Significa incurrir
en un idealismo que toma como punto de partida el conocimiento, y el conocimiento como algo ya dado. Si el ser de las cosas, es decir, si el ser percibido, dependiera del acto de ser percibido, el conocimiento y el objeto se derrumbarían en la nada, va a decir Sartre. Ahora bien, en este aspecto, el acto de percibir y lo percibido no pueden ser fundamentos del ser. ¿Por qué va a ser esto? Yo voy a ir tirando estas sentencias, estas afirmaciones, y luego lo vamos a ir viendo en el texto. ¿Por qué no pueden fundar el ser? Porque el acto de percibir y lo percibido presuponen ya la existencia de algo. Acá Sartre se está oponiendo a la teoría, una tesis muy característica de la modernidad, que es la de fundar el ser en el conocimiento. Por el contrario, va a haber una instancia previa que va a fundamentar y justificar el conocimiento. ¿Cuál es el otro apartado del título de cuál es el otro término del título de este apartado? El cogito prerreflexivo. ¿Qué es el cogito prerreflexivo? Lo vamos a ir viendo. Pero es el cogito que antecede y precede al cogito cartesiano, al cogito que emerge del pienso, luego existo. Ahora bien, Sartre se va a preguntar por el ser del conocimiento y va a decir que este no se reduce al hecho de conocer, sino que lo trasciende. Por otra parte, vamos a ver que el acto de percibir nos va a remitir a un sujeto que ya es. Bueno, Sartre acá emplea la palabra sujeto. Otra cosa para señalar, que también emplea en un momento la palabra metafísica y no en un sentido, casi lo emplea como un sinónimo de ontología, ¿no? Eh, Pareciera que acá no, bueno, cuando está escribiendo no está tematizando y problematizando la diferencia entre metafísica y ontología, como lo va a hacer posteriormente a lo largo del texto. Son, ¿no?, pequeñas indicaciones para leer el texto en sí, ¿no?, de lo que estamos hablando. Por otro lado, una de las tesis fundamentales que va a aparecer acá, que es la del coito prereflexivo, es que la conciencia no es conocimiento, no se reduce al acto de conocer, sino que es una dimensión de ser. Va a aparecer acá también la formulación de que toda conciencia es conciencia de algo. Es decir, toda conciencia es conciencia intencional, tomando esta comprensión de la conciencia desde una perspectiva fenomenológica, desde una perspectiva husserliana. Sartre en este punto también va a hablar de la conciencia entre paréntesis, ¿no? Conciencia entre paréntesis de, cierra paréntesis, de conciencia. ¿En dónde? La conciencia va a ser siempre, casi en un término hegeliano, en un sentido hegeliano, autoconciencia. Lo que significa que la conciencia es, por un lado, conciencia prereflexiva y al mismo tiempo conciencia refleja. Toda conciencia, va a decir Sartre, al dirigirse al mundo, es ya conciencia de sí misma. Pero acá vamos a ir viendo, hay una diferencia enorme con Descartes.
porque esta conciencia de sí misma, esta autoconciencia, no es una conciencia tematizada. Existimos en tanto conciencia, existimos en nuestra cotidianidad como autoconciencia. Y Sartre, entonces, después va a hacer en este apartado una caracterización ontológica de la conciencia. Y ahora vamos a ir viendo el texto. Sé que tiré las tesis más fuertes, que pueden ser bastante complicadas, pero con paciencia vamos a ir viendo cómo se va aclarando. Y como suelo decir siempre, el pensamiento de Sartre es sumamente complejo, arduo, difícil, por momentos ininteligible, pero después se aclara. ¿Por qué? Porque es un pensamiento que reflexiona sobre nosotros mismos y sobre nuestra existencia cotidiana. Por lo general, yo no sé si el resto quizás está de acuerdo, para mí me pasa siempre, me dije un montón de veces, cuando uno empieza a leer Sartre, un texto de Sartre, la primera parte es la más compleja y después se aclara. La diferencia quizás de otros autores que se va complejizando a medida, la lectura, ¿no? Se va complejizando a medida que avanza. En el caso de Sartre es a la inversa. Bien, vamos a leer algunos parágrafos del capítulo. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando del fenómeno del ser del fenómeno, de la transfenomenalidad del ser, etc. Ahora bien, Sartre dice lo siguiente en el apartado 3. Quizás se incurra en la tentación de responder que las dificultades antes mencionadas, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Qué es el ser del fenómeno? ¿Qué es el fenómeno de ser? Son lo mismo, no son lo mismo. La aparición exige al mismo tiempo un fundamento transfenoménico. Bien. Quizás se incurra en la tentación, dice Sartre, de responder que las dificultades antes mencionadas dependen todas de cierta concepción del ser, de una forma de realismo ontológico enteramente incompatible con la noción misma de aparición. Lo que mide, acá está diciendo Sartre. Bien, está bien. Entonces, lo que estoy diciendo podría ser comprendido como un realismo ontológico en donde hay un ser que transciende a la aparición. Nosotros habíamos dicho que no hay un ser por detrás de la aparición. Bien. Lo que mide el ser de la aparición es, en efecto, el hecho de que ella aparece. Y puesto que hemos limitado la realidad al fenómeno, podemos decir del fenómeno que es tal como aparece. ¿Por qué no llevar la idea hasta su límite, diciendo que el ser de la aparición es su aparecer? ¿Se entiende? Acá está, ¿no? Bueno, llevémoslo al límite. El ser de la aparición es su aparecer. ¿Qué pasaría con esto? Bueno, y acá dice Sartre. Esto es simplemente una manera de elegir palabras nuevas para revestir el viejo ese es percipi, es decir, es ser percibido de Berkeley. En efecto, es lo que hace Husserl cuando, tras efectuar la reducción fenomenológica, considera al noema como irreal y declara que su S es un percipi. No acá ¿no? Se ve también una diferenciación y una toma de distancia de Sartre con respecto a Husserl. Lo hablamos en el encuentro anterior. Toda la cuestión de la fenomenología trascendental a Sartre no solo no le interesa, sino que la critica explícitamente, a tal punto que la primera obra filosófica publicada de Sartre, La trascendencia del ego, es una crítica a la fenomenología trascendental. Frente, podemos decir, si se quieren arriesgando una tesis, frente a una fenomenología trascendental, Sartre lo que lleva a cabo es o intenta llevar a cabo en algún punto, es una fenomenología existencial.
Acá son temas que ahora, ¿no? Vamos a ir discutiendo, problematizando después de ver algunas cosas del texto en sí. Bien, no parece que la célebre fórmula de Berkeley pueda satisfacernos. Y ello por dos razones esenciales. La una referente a la naturaleza del percipi y la otra a la del percipere. Bien, acaba de decir Sartre algo, fíjense. Esto es lo importante. Una cuestión, Sartre discute férreamente también con el idealismo. Es decir, el ser no puede ser reducido al conocer. Ya en la trascendencia del ego, como en un texto con el cual nosotros hicimos mención en alguna ocasión, que es un texto muy corto y muy claro y muy bueno, que es sobre la noción de intencionalidad en Husserl. Es un texto de 3 páginas. Después lo mandamos al grupo. 3 páginas donde Sartre declara declara una crítica, casi, bueno, en la forma en que lo escribe Sartre, es casi una declaración de guerra, ¿no? Contra el idealismo, que era la filosofía, el idealismo neocantiano, que era la filosofía en boga en los años de su formación. Estamos diciendo en los años 20 en la Academia Francesa. Sartre discute con el idealismo y también discute el idealismo neocantiano, no tanto con Kant, sino con el idealismo neocantiano. Brunswick es uno de los ejemplos. Y por otro lado discute también con el realismo. Eso ya lo sabemos. Ahora, ser no es lo mismo que conocer. No es identificable. Eso es idealismo, va a decir Sartre. Entonces, ¿qué estaríamos? Porque ¿qué es una de las cuestiones que se va a criticar? La idea de representación, la idea moderna de representación. Que lo que yo tengo, el mate que tengo acá, no es este mate, sino lo verdadero es mi representación del mate. Y Sartre va a decir, no, el mate es. El mate es. Y mi relación originaria con el mate no es la de un objeto que conozco. Es un objeto que empleo, es un objeto que toco, es un objeto que empleo en mi cotidianidad. Bien, acá, fíjense, este punto, en el segundo párrafo, dice esto. Si toda metafísica, en efecto, y acá no, cuando está hablando de metafísica, acá no lo está haciendo en este sentido que veníamos hablando, que después sí lo hace de distinción entre metafísica y ontología, sino en un término casi coloquial, podemos decir. Si toda metafísica, en efecto, supone una teoría del conocimiento, también toda teoría del conocimiento supone una metafísica. Esto significa, entre otras cosas, que un idealismo empeñado en reducir el ser al conocimiento que de él se tiene, debería asegurar previamente, de alguna manera, el ser del conocimiento. Si se comienza, al contrario, por poner al conocimiento como algo dado, sin preocuparse de fundar su ser, es decir, en qué se fundamenta el conocimiento, en qué se funda, en qué se funda ontológicamente. Disculpen, acá lo emplea el propio Sartre, término metafísico, casi como sinónimo de término metafísica, casi en sinónimo, como sinónimo de ontología. Todo conocimiento también tiene que tener un fundamento metafísico u ontológico. No es algo de lo que podemos, no puede ser, no puede ser punto de partida. ¿Y por qué? Y acá el Sartre lo aclara. Si se comienza, al contrario, por poner el conocimiento como algo dado, sin preocuparse de fundar su ser, y si se afirma enseguida que ser es ser percibido, la totalidad percepción percibido, al no estar sostenida por un sólido ser, se derrumba en la nada. Así, claro, porque no hay un fundamento. Toda teoría del conocimiento exige una posición ontológica. Lo que da fundamento a una teoría del conocimiento es la ontología. Lo que da un fundamento al conocer es
el ser. Bien, voy a adelantar un poco, porque acá va a venir una crítica por parte de Sartre a lo que ya anunciamos. La conciencia no es conocimiento. La reducción de la conciencia al conocimiento no tiene un andamiaje, un fundamento ontológico. Aparecería la conciencia reducida al conocimiento es una abstracción de la filosofía idealista representativa. Acá cuando hablamos de idealismo tampoco Sartre se está refiriendo a Hegel, repito, se está refiriendo al neocantismo. Bien, la conciencia no es conocimiento. Ahora, Sartre dice lo siguiente, la conciencia no es un modo particular de conocimiento llamado sentido interno o conocimiento de sí. Es la dimensión de ser transfenoménica del sujeto. ¿Qué estás diciendo acá, Sartre? Que la conciencia es una de las regiones de ser. La conciencia es. Vamos a ver, no nos apuremos. Al mismo tiempo, la conciencia, cuando Sartre lleve a cabo su elucidación en torno al ser de la conciencia y lo defina como ser para sí, va a decir que la conciencia, el ser para sí, es lo que no es y no es lo que es. Sin embargo, la conciencia en este momento es una de las regiones de ser. Es un acontecimiento, poder decirlo algo, es un hecho, podemos decir. Todavía no vamos a la parte en que la conciencia se va negando a sí misma, se dirige, etc. La conciencia es un hecho ontológico. No es no es una hipótesis para fundamentar el conocimiento. Ahora bien, ¿cuál es? Acá hay una diferencia fundamental, ¿no? Con cogito prereflexivo. El cogito prereflexivo, ¿cuál es el cogito reflexivo por excelencia? Es el cogito cartesiano. Es el cogito, ¿no? Recordemos el planteo cartesiano, puedo dudar de todo, salvo de que estoy dudando. Por lo tanto, si dudo, pienso, si pienso, existo. Entonces, tengo la certeza de que yo existo. Ahora, ese cogito emerge de la reflexión, ¿no? Hay un proceso reflexivo. Puedo dudar de todo, salvo que estoy dudando. Si estoy dudando, estoy pensando. Si estoy pensando, estoy exigiendo. E incluso en el proceso metodológico de Descartes, la existencia del cogito aparece como una derivación lógica. Ahora bien, el cogito prereflexivo es el cogito que antecede a ese proceso. Cuando recordemos como en las meditaciones metafísicas va narrando Descartes que está sentado frente a la estufa, entonces se dispone a dudar de todo, y llega al cogito ergo sum. Sartre, ¿qué dice acá? ¿Qué es el cogito prereflexivo? El reflexivo es aquello a lo que llegó Descartes, aquella postulación lógico, aquella postulación, sí, lógica, ¿no? Ahora, pero antes de todo eso, en la propia narración de Descartes, Descartes está diciendo, bueno, me enfrento frente a la estufa, me pongo mi bata, ahí está el cogito reflexivo. Y ese cogito no tiene justificación, ni exige ninguna justificación. Está Descartes sentado frente a la estufa, y eso es la experiencia original, eso es la conciencia originaria. Lo otro es una construcción intelectual, podemos decir.
¿Se sigue hasta acá? Se ve el cogito como postulación de un discurso teórico que lleva a cabo Descartes en las meditaciones, también en las meditaciones metafísicas, como también en el discurso del método, se funda en un cogito anterior. Y pero lo dice el mismo Descartes, porque se dispone a pensar, se dispone a dudar de todo. Antes e incluso ¿no? Duda del mundo, porque el mundo podría no existir o ser una ilusión y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, está frente a la estufa. Mientras está llevando a cabo este proceso reflexivo, está frente a la estufa, está en el mundo. Es más, y acá está, si está hablando de la estufa, su conciencia está antes de iniciar el proceso reflexivo volcada al mundo, porque está sintiendo el calor de la estufa. En algún momento la habrá prendido, o habrá venido a la sirvienta y la prendió y Descartes le habrá dado la orden a la sirvienta de que prenda la estufa. Ese es el código prereflexivo y esa es la relación originaria de la conciencia con el mundo. Descartes llega a decir que está este cóbito que existe por sí mismo por medio de la reflexión, porque recordemos que en el planteo de Descartes no se llega a la certeza de sí, e incluso, ¿no? Pienso, luego existo, ya está, sé que yo existo, soy un ego cogitan, ¿no? Soy una res cogitan, perdón, una cosa pensante, perfecto, hasta ahí, pero dice, todavía no sé, no estoy seguro de si el mundo existe o no. Tengo que llevar a cabo otro proceso reflexivo para que me garantice la existencia del mundo. Sí, Descartes hace todo eso, pero ya está, pero lo está haciendo, o sea, cuando está pensando en todo esto, él ya está en el mundo. Sartre, si no me equivoco, sigue siendo Sartre por él mismo. Él dice que siempre su punto de partida fue el yo existo. Claro, y esto ya está dado, existo. ¿Y existo de qué manera? Existo en el mundo. Y ahora bien, vamos a ver leer un poco más. Trataremos de comprender mejor esta dimensión de ser. ¿Cuál es esta dimensión de ser? La conciencia. Decíamos que la conciencia es el ser cognoscente en tanto que es y no en tanto que conocido. Esto significa que conviene abandonar, fíjense, la primacía del conocimiento si queremos fundar el conocimiento mismo. No es originario el conocimiento. Nuestra relación con el mundo en su forma originaria no es la del conocimiento. Comprendida conocimiento como conocimiento científico, conocimiento objetivo, conocimiento reflexivo. Sin duda, dice Sartre, la conciencia puede conocer y conocerse, pero en sí misma es otra cosa que un conocimiento vuelto sobre sí. Y acá viene. Definición fundamental. Párrafo fundamental. Toda conciencia, como lo ha demostrado Husserl, es conciencia de algo. Esto significa que no hay conciencia que no sea posición de un objeto trascendente. O si se prefiere, que la conciencia no tiene contenido. Ya vamos, acá hay definición. Así como en un momento, dos oraciones, Sartre toma Husserl y reniega de Husserl. Toda conciencia es conciencia intencional, porque toda conciencia es conciencia de algo que no es ella. Diferencia con Descartes, la conciencia no es sustancial. El cogito cartesiano, que es cosa pensante. Ya vamos viendo. Para hacerte, la conciencia no es cosa. Saquémoslo, no solo no es cosa pensante, no es cosa. No es una res. Bien. Toda conciencia es conciencia intencional. Toda conciencia es conciencia posicional de un objeto. Fíjense en ustedes. Lleven a cabo la experiencia ustedes ahora mismo. Ustedes están en posición a objetos trascendentes. Están enfrente de la computadora. Y ustedes son o sea, ustedes son eso, son esa dimensión de ser
que es conciencia posicional frente a un objeto trascendente. Tienen delante de sí la computadora, tienen a su derecha X objeto, tienen a su izquierda X objeto. La conciencia no es algo, una entidad que flota en el vacío en un sin mundo. Esto lo toma de Husserl, toda conciencia es conciencia intencional. Pero al mismo tiempo se separa de Husserl. ¿Qué hay en la conciencia? Porque no sabemos el Husserl. Alguien había hecho una pregunta en el anterior encuentro sobre la idea del polo subjetivo y el polo objetivo, etcétera, ¿no? Ahora, fíjense, esto significa que no hay conciencia que no sea posición de un objeto trascendente. O si se prefiere, que la conciencia no tiene contenido. La conciencia no tiene contenido. La conciencia está siempre fuera de sí, está proyectándose en el mundo, porque esa computadora que cada uno de nosotros tiene enfrente es trascendente a nosotros. ¿En qué sentido es trascendente? Está fuera de nosotros. Y no se trata de que esa computadora es una representación que se da en nuestra interioridad. No, estamos volcados hacia esa pantalla. Estamos existiendo frente a esa pantalla y frente a no sé, el termo que hay a mi derecha y la ventana que hay a mi izquierda. Toda conciencia es conciencia intencional. Toda conciencia es conciencia posicional de un objeto trascendente. Toda la conciencia no tiene contenido. Es fundamental para Sartre. ¿Qué lo va a llevar a esto? La conciencia no tiene contenido. La conciencia no tiene ser. La conciencia es nada. El ser y la nada. Ahí ya vamos viendo incluso la razón del título de la obra. Bien, es preciso renunciar a esos datos neutros que, según el sistema de referencia escogido, podrían constituirse en mundo o en lo psíquico. Claro, no hay algo, lo psíquico para Sartre. Una mesa no está en la conciencia, ni aún a título de representación. Una mesa está en el espacio, junto a la ventana, etc. La existencia de la mesa, en efecto, es un centro de opacidad para la conciencia. Sería menester un proceso infinito para inventariar el contenido total de una cosa. Introducir esta opacidad en la conciencia sería llevar al infinito el inventario que la conciencia puede hacer de sí misma, convertirla en una cosa y rechazar el código. Claro, ahí ya vamos viendo con claridad qué es la conciencia, que es una de las dos regiones del ser. La conciencia no tiene opacidad. Y acá vamos a la primera obra de Sartre, La trascendencia del ego. La conciencia es translucidez, es transparencia, es vacía, es una brisna de viento. La conciencia, ya en la ontología sartreana, es nada. ¿Y qué es aquello que tengo enfrente? ¿Qué es esta pantalla que cada uno de nosotros tiene enfrente? Es una opacidad. Y solo puede haber intencionalidad para Sartre si hay una región de ser que es nada, que es vacía, que es vacío, que es translúcido, frente a algo que es macizo, opaco, etc. Si no, se trataría no habría una posibilidad de relación entre dos positividades, si se quiere. Y fíjense, incluso acá, Sartre da una definición de filosofía, o de lo que tiene que hacer la filosofía, ¿no? El primer paso de una filosofía ha de ser, pues, expulsar las cosas de la conciencia. Lo primero que tiene que hacer la filosofía es expulsar las cosas de la conciencia. No hay contenido de conciencia. No hay. La conciencia no es una cosa, como dice Descartes. La conciencia no es una conciencia trascendental.
la conciencia no tiene un yo trascendental, no hay un yo adentro de la conciencia, y restablecer, dice Sartre, la verdadera relación entre esta y el mundo, a saber, la conciencia como conciencia posicional del mundo. Toda conciencia, dice, es posicional en cuanto que se trasciende. Porque, claro, la conciencia constantemente se trasciende a sí misma, porque está fuera de sí. Término de Heidegger también, ¿no? A ver, ¿sabe? Heidegger no habla de conciencia, ¿no? Pero podemos decir esto, está arrojada. La conciencia está arrojada al mundo, eyectada al mundo. En un término más sartreano, está expectorada al mundo. Toda conciencia es posicional en cuanto que se trasciende para alcanzar un objeto. Ahora, y se agota en esa posición misma. Todo cuanto hay de intención en mi conciencia actual está dirigida hacia el exterior, hacia la mesa. Todas mis actividades judicativas o prácticas, toda mi afectividad del momento se trascienden, apuntan a la mesa y en ella se absorbe. No toda conciencia es conocimiento. Ahí está, no toda conciencia es conocimiento. Hay conciencias afectivas, por ejemplo, pero toda conciencia cognoscente no puede ser conocimiento, sino de su objeto. Y ahora vamos a ir a otra cuestión. Y Sartre va a decir, va a hablar en torno a la conciencia de conciencia, porque la conciencia siempre es una autoconciencia. Sin embargo, no en el sentido de lo tematizado. No es que somos, a ver, nada más somos autoconscientes cuando nos sentamos y reflexionamos sobre nuestra conciencia y sobre cómo conocemos nuestra conciencia, sino que esta autoconciencia se da en nuestra cotidianidad. Vamos a leer. Sartre dice, adelanto un párrafo, ¿no? ¿Qué será esta conciencia de conciencia? Adelanto un poco. No parece que podamos aceptar esta interpretación de la conciencia de conciencia, ¿no? Cuando habla de que es decir, la conciencia de conciencia no es conocimiento de la conciencia, es otra cosa. La reducción de la conciencia al conocimiento, en efecto, implica introducir en la conciencia la dualidad sujeto-objeto, típica del conocimiento. Si se quiere, podemos decir a riesgo algo para después charlarlo. Esto, típica del conocimiento. ¿Estaremos hablando del entendimiento moderno? Esta asociación entre conocimiento tal como lo presenta y no lo expone el conocimiento moderno, relación sujeto-objeto. Es decir, si la conciencia es conocimiento de la conciencia, estamos poniendo un sujeto y un objeto. Hay una conciencia que conoce, toma como objeto de conocimiento a la propia conciencia. Bien, pero si aceptamos la ley del par cognoscente conocido, será necesario un tercer término para que el cognoscente se torne conocido a su vez. Claro, ¿no? Sí, hay una conciencia que conoce, la conciencia conoce a la conciencia, pero al mismo tiempo va a haber, no es la regresión al infinito, porque siempre podemos ir un paso más. Un paso más. Habría una conciencia que conoce a la conciencia que conoce a la conciencia primera, ¿no? Y hacia el infinito. Sartre dice, la conciencia de sí no es dualidad. Tiene que ser, si hemos de evitar la regresión al infinito, relación, que es la conciencia de conciencia, relación inmediata y no cognitiva de ella consigo misma. Acá parece complejo y se aclara magnífico con los ejemplos. Sigo un poquito más, ¿eh? Por otra parte, la conciencia pone como su objeto propio la conciencia refleja. En el acto de reflexión, emito juicio sobre la conciencia refleja. Y acá está. ¿Cuándo es que tengo conciencia de conciencia?
Es cuando me pongo a reflexionar en términos teóricos sobre mi conciencia. No, algo fundamental, cuando siento vergüenza. Llevo a cabo un acto y alguien me ve. Y ¿qué es? Tomo conciencia de mí mismo. La conciencia, y porque soy yo el que soy visto, ¿no? Cuando Sartre, ¿cuál es la primera? Vamos a adelantar cosas, ¿no? ¿Cómo se me presenta el otro en el ser y la nada? Por medio de la, no, no como, no es sale, ¿no? Acá del esquema cartesiano, ¿qué dice Descartes? Y veo al otro, en la comprensión del otro como análogo. Veo a un otro que se mueve, tiene gestos parecidos a mí, etcétera. Entonces digo, ah, bueno, debe ser otra conciencia. No, es trascendental ese otro, como va a decir Husserl. Sartre dice, no, es al otro que veo, no, es cuando siento la mirada del otro. Y Sartre pone un ejemplo que es fantástico, ¿no? Alguien, estoy espiando por la mirilla de una puerta a alguien. Y ahí alguien me ve. Y siento vergüenza. Soy apresado por la mirada del otro. ¿Y qué es lo que hago? Tengo conciencia de conciencia. Soy yo, ¿no? A ver, conciencia originaria, prereflexiva. Es la que está observando por la mirilla de la puerta. Ah, pero y soy visto. Esa es la conciencia reflexiva. ¿Se entiende? El reflexivo acá no es un proceso de una tarea intelectual. Es la conciencia que se flexiona. Entendamos, entendamos reflexiva en el sentido de una flexión hacia sí, ¿no? El sentido del movimiento. La conciencia que vuelve sobre mí, se refleja, se flexiona sobre sí. Eso es la conciencia reflexiva, porque toda conciencia es conciencia de algo, pero y es conciencia de sí, conciencia de sí mismo, porque cuando estoy volcado y entregado a este mate, donde lo estoy mirando, donde lo estoy tocando, soy consciente de que estoy tocando y estoy mirando el mate. Soy consciente de que estoy tomando un mate. Aunque no lo, ¿y cuál es la diferencia? Que esto no significa esta autoconciencia, que es relación inmediata. Tan inmediata es esta relación que Sartre, como ya habíamos dicho en otros encuentros, pero la cara, tenemos que poner conciencia de conciencia, pero este D da la sensación de que hay una distancia. No nos alcanza el lenguaje. No nos alcanza el lenguaje. Porque estamos, claro, estamos pensando las cuestiones fundamentales, ¿no? Y para a veces las cuestiones fundamentales, el lenguaje no nos basta. Bueno, pero tenemos que decir conciencia de conciencia y por eso pone a veces el paréntesis para hablar del D. Otra experiencia de conciencia, vamos, me duele la muela. No, por suerte ahora no. Pero no, cuando me duele la muela, somos conscientes de que hay una conciencia de conciencia. Y no es que estoy escribiendo un tratado de las meditaciones metafísicas. Me duele la muela. ¿A quién le duele? A mí. ¿Y qué es en ese momento? Conciencia de dolor. La conciencia es ese dolor y sabe que es ese dolor. Es en nuestra cotidianidad. Sé que es a mí al que le duele la muela. Ahora bien, me parece igualmente que en este punto del texto, y ahora cuando terminemos de verlo, me parece que se van aclarando bastante otras cosas que estábamos viendo, ¿no? Eh, que vimos en los encuentros anteriores. Bueno, y vamos a ver un poquito qué es esta conciencia. ¿Cuál es? A ver, ven acá un otro ejemplo. La conciencia, entre comillas, de placer es constitutiva del placer, como el modo mismo de su existencia, como la materia de que está hecho, y no como una forma que se impondría con posterioridad a una materia hedonista.
El placer no puede existir antes de la conciencia de placer, ni aún en la forma de virtualidad o de potencia. Un placer en potencia no podría existir, sino como conciencia, entre paréntesis, de ser en potencia. No hay virtualidades de conciencia, sino como conciencia de virtualidades. La conciencia es siempre en acto. Ahora bien, ¿y dónde surge la conciencia? Vamos a ver los dos últimos párrafos y abrimos a la charla, que imagino debe haber muchas preguntas. Vamos a ver 3 párrafos. Ello quiere decir, además, que el tipo de ser de la conciencia es a la inversa del que la prueba ontológica nos revela. ¿Se acuerdan? La prueba ontológica, se trate de la de San Anselmo o se trate de la de Descartes. Como la conciencia, ¿no? A ver, la prueba ontológica significa que la definición, ¿no? Voy a decirlo muy, hice una mención en el encuentro anterior, pero voy a decir muy coloquialmente, muy rápidamente, en la definición misma del concepto de Dios está su existencia. Es decir, Dios necesariamente tiene que existir por su propia definición. Fijémonos lo que dice Sartre acá. Como la conciencia no es posible antes de ser, sino que su ser es la fuente y condición de toda posibilidad, su existencia implica su esencia, porque no hay una esencia previa a la existencia de la conciencia. ¿Podemos derivar la existencia de la conciencia de su esencia? No, porque no hay esencia. Y acá que tenemos, existencialismo es un humanismo. Fundamento del existencialismo. Hay un ser en el universo en donde la existencia es anterior a la esencia. En el hombre no hay una esencia previa a su existencia. Eso, y así define Sartre el existencialismo en la conferencia de 1945. Y acá lo está diciendo con claridad. ¿Y dónde surge la conciencia? ¿Por qué? En la esencia de la conciencia podemos de una formulación de la esencia de la conciencia derivar su existencia. No. Existe la conciencia. Solo ahí empezará su esencia. Bien. Es lo que expresa felizmente Husserl hablando de su necesidad de hecho. Para que haya una esencia del placer, bueno, es preciso que haya antes el hecho de una conciencia de ese placer. Y en vano tratarían de invocarse las pretendidas leyes de conciencia. Claro, para Sartre no hay leyes de conciencia. Bien, sería menester que por algún lado fuera sin ser consciente de ser. Caeríamos en la ilusión harto frecuente que hace de la conciencia un ser inconsciente o una pasividad. Cuestión que no va a aceptar Sartre. No hay pasividad en la conciencia. Pero la conciencia es conciencia de parte a parte. La conciencia es siempre unidad y totalidad. No podría poder ser limitada sino por sí misma. Esta determinación de la conciencia por sí misma, la conciencia se determina a sí misma. Es más, es una unidad ilimitada y vacía. Ahora bien, esta determinación de la conciencia, dice Sartre, por sí misma, no debe concebirse como una génesis, como un devenir, pues sería preciso suponer que la conciencia es anterior a su propia existencia. Es decir, la conciencia ¿de dónde surge la pregunta? ¿De dónde surge la conciencia? Veamos. Tampoco debe concebirse esta creación de sí como un acto, sino en efecto la conciencia sería conciencia de sí como acto, lo que no es el caso. La conciencia es plenitud de existencia. Y esta determinación de sí por sí es una característica esencial, que es la conciencia plenitud de existencia. Hasta sería prudente no abusar de la expresión causa de sí,
que deja suponer una progresión, una relación del sí causa al sí efecto. Claro, la conciencia es un hecho. ¿De qué deviene la conciencia? De nada. ¿Qué hay dentro de la conciencia? Nada. ¿Y por qué? ¿Cómo explicamos el surgimiento de la conciencia? No se puede explicar porque todo tipo de explicación haría derivar a la conciencia como un tránsito, un devenir en donde vendría ella de algo distinto a sí misma, y la conciencia no es nada distinta de sí misma. Después sí vamos a ver, pero para que se entienda, esto es en el hecho de la conciencia. Vamos a ver que la conciencia se vive negando a sí misma, pero todas las negaciones, porque ahí aparece el tema de la libertad, de la responsabilidad, etcétera, aparecen de un absurdo fundamental, absurdo en el sentido de que no tiene un fundamento, de que hay conciencia. ¿Y qué hay previo a la conciencia? ¿Hay algo previo que justifique la emergencia de esta conciencia? No. Bien, sería más exacto decir simplemente la conciencia existe por sí. Y no ha de entenderse por ello que la conciencia se saque de la nada. No podría haber una nada de conciencia antes de la conciencia. Antes de la conciencia no puede concebirse sino una plenitud de ser. Acá vamos, claro, ¿surge de la nada la conciencia? No, 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 no. Porque, ¿qué estaríamos diciendo entonces? Y acá ya Sartre se va adelantando, ¿no? Es maravilloso, porque si decimos que antes de la conciencia hay nada, pero si la conciencia es nada, lo que hay es ser, y emerge la conciencia, que es una de las regiones de ser. Pero es la conciencia, y acá hago como se dice ahora, una palabra que no me gusta, pero hago un spoiler, es la conciencia de la que introduce la nada en el mundo. ¿Y qué es la nada? El gusano en medio del meollo del ser. Y eso se da porque la conciencia existe. Existe por sí. ¿Viene de la nada? No, porque es la nada. Por eso ahí Sartre dice, no se puede decir que venga de la nada, porque es ser. ¿Qué hay? Claro, ¿no? Acá hay todo un tema con la cuestión incluso de la temporalidad, ¿no? Porque tampoco antes de la conciencia podríamos decir, no podemos decir incluso antes de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia es la que introduce la temporalidad en él. Y no en un sentido subjetivista, ¿eh? No, no en términos idealistas, porque la conciencia introduce negatividad, introduce la temporalidad en el mundo. No se trata de una perspectiva al estilo de Agustín, porque no es la temporalidad, si bien es introducida por la conciencia en el mundo, no es un fenómeno de interioridad. Introduce el tiempo de manera efectiva en el mundo. Fíjense, vamos a ir más adelante, que esto también está en el ser y la nada. Si quieren, en la crítica de la razón dialéctica, ¿qué es la praxis? La acción temporalización. ¿Se entiende? No es algo intrasubjetivo el tiempo. No es en el sentido de Agustín, y creo que ahí también podría haber una diferencia muy grande con respecto a Husserl en torno a la temporalidad, porque no es un fenómeno dentro de la conciencia. Bien, estábamos diciendo, antes de la conciencia no puede concebirse sino una plenitud de ser. Y ya está hablando un poco de en sí, es fantástico. Ninguno de cuyos elementos puede remitir a una conciencia ausente. Para que haya nada de conciencia, es menester una conciencia que ha sido y que ya no es. Claro, para que haya nada de conciencia, es necesario que una conciencia que haya sido y que ya no es, y una conciencia testigo que ponga la nada de la primera conciencia para una síntesis de recognición. La conciencia es anterior a la nada y se saca del ser. Fíjense, la conciencia es anterior a la nada, claro, porque es la conciencia la que introduce la nada.
Y se va viendo, entonces, el ser y la nada. Y ese es el gran tema de la obra. ¿Y qué es la relación entre ser y nada? ¿Qué es la relación al mismo tiempo entre el ser en sí y el ser para sí? Y también ya lo veremos en un seminario del año que viene, el ser para otro. Bien, último párrafo. Quizás se advierta cierta dificultad para aceptar estas conclusiones, pero si se las considera más despacio, parecerán perfectamente claras. La paradoja no es que haya existencias por sí, sino que no haya solo ellas. Lo que es verdaderamente impensable es la existencia pasiva, es decir, una existencia que sin tener la fuerza ni de producirse ni de conservarse se perpetúe. Desde este punto de vista, nada hay más ininteligible que el principio de inercia. En efecto, ¿de dónde vendría la conciencia? Si pudiera venir de alguna cosa, de los límites del inconsciente o de lo fisiológico, una posible respuesta. Pero si se pregunta cómo pueden existir a su vez esos limbos y de dónde toman su existencia, nos vemos reconducidos al concepto de existencia pasiva. Claro, porque para Sartre no hay existencia pasiva. Existencia ya estamos hablando de existencia ontológica en el sentido de existencia humana. Es decir, que no podemos comprender ya en absoluto cómo esos datos no conscientes cuya existencia no toman de sí mismos pueden, sin embargo, perpetuarlas y hallar además la forma de producir una conciencia. Es esto último lo que se pone claramente de manifiesto en el gran favor que ha gozado la prueba a contingencia munal. Bien, terminamos con este punto y creo que acá se va aclarando. ¿Qué va comenzando a aparecer? Empezamos hablando del ser, de la aparición, y acá ya está apareciendo la región de ser ante la cual otra región de ser aparece. Todo el rodeo que vimos en torno a el ser de la aparición, la relación entre ser y aparecer, va aclarándose cuando comprendemos que el ser se abre en dos regiones y hay un ser que revela, que es la conciencia, posteriormente es en dos partes, que es el ser para sí, es el ser que revela, es la región de ser que revela a la otra región de ser. Se va aclarando. Ahora, y es ontológico, porque este aparecer está fundado en una ontología. La conciencia es, después vamos a ver que se niega a sí mismo, que es vacío, todo lo que ya sabemos, pero es un hecho. Y es ontológico, lo mismo que lo va a hacer el ser en sí. Bueno, si quieren pasamos a abrir el diálogo y la discusión y las preguntas. A mí me parece que con esto se va aclarando todo lo que estuvimos viendo en los otros dos encuentros, que eran los más arduos. Porque a partir de esto ya empezamos a tener las definiciones claras del ser en sí, el ser para sí. Se va viendo también las diferencias, ¿no? Con Kant, con Husserl, bueno, con Berkeley. El intento de Sartre de no caer en el idealismo. Repito, idealismo en el sentido neocantiano, no en el sentido del idealismo hegeliano. Sí, abran, vamos conversando si les parece. Ya para que lo que viene ahora ya es todo mucho más claro y creo que se va aclarando. Si ya sabemos que ya tenemos el ser para sí, su relación con el ser en sí, etcétera, ya se va aclarando todo esto que en el primer párrafo de la introducción a mí mismo me parecía incomprensible, ¿no? Sí, Carlos. Eh, ah, este, no, en algún lugar leí que lo de ser es ser percibido, digamos, ni Kant lo pudo refutar realmente. Eh, digamos, es bastante sólido aparentemente, por lo que le.
Pero digamos, bueno, dejémoslo de lado. Con respecto a lo de que parece que la conciencia, como es intencional, va hacia afuera, o sea, se trasciende de su inmanencia, ¿correcto? Y después vuelve hacia adentro, ¿no? Porque es una transinmanencia. Sale, yo siempre me lo imagino como saliendo y volviendo hacia adentro, como a la velocidad de la luz, digamos, va y viene, se vuelve en la inmanencia, pero tiene que salir hacia afuera, porque se activa. Y con respecto a eso, digamos, por ejemplo, supongamos que uno tiene un trauma y lo tuvo a los 5 años. La conciencia, la mía, lo vuelvo a percibir exactamente como en ese momento. Es decir, como si no tuviese una dimensión espacial, aunque está dentro mío. Realmente lo deja perplejo a uno este tipo de cuestiones, ¿no? Es Bueno, decir, no sé si es un fenómeno de memoria, de inconsciente, o cómo quedar, pero parece que nos pudiésemos mover no, hacia atrás y hacia el futuro, porque mañana voy a hacer algo que lo tengo planificado, no sé si lo podré hacer, pero es como más activa que, digamos, lo exterior, digamos. claro, lo que se da Bueno, no ahí. sé si me expresé bien. Sí, perfecto, pero esta cuestión en torno a lo que estás, Thais está acá, ¿no? Y Jacqueline también, te lo van a poder responder mejor ella que trabajan de la clínica, este tipo de cuestiones. Yo lo que puedo decir en estos términos es que claro, falta una parte. Más adelante se va a ver en las relaciones, la cuestión del ser para otro y la forma en que yo interiorizo la forma en que el otro me mira, en que el otro me objetiva, como por ejemplo, ¿no? Lo interiorizo y fundo mi conciencia, que es nada, intento fundirla a un ser que viene de afuera. Por ejemplo, en Saint-Genet, Comediante y Mártir, que es una obra de Sartre que él escribe sobre Genet, ¿no? En realidad iba a ser un prólogo a las obras completas de Genet, le dicen a Sartre, ¿querés escribir el prólogo a las obras completas? Sí, lo escribo. Perfecto, me gusta, me parece interesante. Genet, creo, si no me equivoco, las obras completas de Genet eran unas 400 páginas y Sartre escribe un prólogo de 800. Claro, Como el guión de la película de Freud, ¿no? Era también, para sí, una película de 2 horas y terminó siendo 8 horas. sí. Y bueno, ¿no? Y ahí Sartre escribió, bueno, sí, hago el prólogo. 400 páginas, 800. Bueno, no salió como un prólogo, salió como una obra. Y ahí él ve cómo, en la experiencia de Genet, un escritor maldito, ¿no? De ese momento de Francia, alguien con una vida de vagabundeo, que se prostituía, eh, muy al margen, también alguien que va preso por prostitución y por robo. Sartre y otros grupos de intelectuales llevan a cabo una solicitada para que lo liberen, etc. Eh, la historia de Genet dice lo siguiente, ¿no? Que Genet no, Jean Genet es alguien que nace, o sea, lo recogen en un orfanato, ¿no? Y dice esto que es fantástico, ¿no? Genet no nació al mundo, fue defecado al mundo. Y sí, claro, fue defecado al mundo. Esa es la primera experiencia de Genet. Y fue dicho, a ver, y es dicho, Genet ya tiene conciencia de eso porque para los otros, Genet no nació, fue defecado. Ahora bien, después recibido en una casa de acogida, etcétera, etcétera, y él era te lo hago muy breve y que pasen Daisy y Jacqueline a responderte que te van a responder mejor que yo. Y él va supliendo, está en una casa de acogida, en las afueras, en una sociedad conservadora, etcétera, en donde siempre la cuestión del derecho y de la propiedad son fundamentales y Genet, al ser alguien sin origen, todo era por gracia, por caridad en el mal sentido, ¿no? Y no era por derecho, no existía por derecho y no tenía nada por derecho,
Entonces lo que solía hacer era robar a escondidas. Y en un momento es visto robando y le dicen ladrón. Creo que era la madre de la mujer de la casa. Le dice ladrón. Y de esa manera, Genet es expulsado del mundo, dice. Y esa palabra lo marca de tal manera que toda su vida, porque ¿qué significa? Que en una sociedad conservadora, alguien sin origen, sin derecho, alguien que fue defecado al mundo, no que nació al mundo, le digan ladrón. Es arrojarlo del orden natural, es volverlo el mal, es ser vuelto una cosa. Y esa palabra lo determinó durante toda su vida, a tal punto de que Sartre dice lo siguiente, bueno, claro, y va viendo las limitaciones, porque cuando se dice, también esto parece que es fundamental, sé que Tai y Jacqueline van a estar de acuerdo conmigo, cuando se dice que Sartre piensa la libertad de manera abstracta, etcétera, es falso eso, porque Sartre dice en ese momento, Genet tenía nada más dos opciones, suicidarse o intentar volverse el mal para lo que es esa sociedad. Y por eso se vuelve, según en una sociedad que era patriarcal, homofóbica, etcétera, hasta Sartre dice se vuelve homosexual por eso, para encarnar lo que es el mal para esa sociedad. Se vuelve ladrón, se prostituye, etcétera. La otra alternativa era suicidarse. Y Sartre dice lo admiro por eso. Pero Sartre es consciente de esto, incluso. Alguien podría decir, dice en un momento, ¿y por qué no se hizo comunista? Por ejemplo, y ahí pondría en tela el juicio de la propiedad privada, el derecho a la propiedad, etcétera. Era imposible porque eso podría ser si estaba en París y en contacto con la clase obrera, con el partido, pero en una sociedad conservadora de tipo rural, eso era imposible. Entonces, todo la vida de Genet, según Sartre, está marcado por ese momento en que le dice que lo ven robando, y acá tenemos el ser visto y esta conciencia de sí, que es una conciencia no tematizada, ¿no? Es una conciencia reflexiva en tanto refleja, en tanto se refleja a sí misma, y ahí adquiere un ser, y toda su vida está marcado por ese trauma, podríamos decir. Y bueno, a ver si, no sé, Thais o Jacqueline quieren decir algo con respecto a esta pregunta que está buenísima la que hiciste. Sí, perdí un poquito la pregunta porque hoy estoy muy distraída, estoy preparándome para clase. Pero, sí, lo de Gené, suscribo y todo, pero creo que quizás la llave aquí para entender cómo funcionaría el trauma en Sartre sería justo la parte de la temporalidad de ser y la nada, ¿no? Es que no recordamos exactamente el pasado, o sea, como que es como si lo recuperemos a partir de lo que somos en el presente. Entonces esto puede cambiar, pero una persona que está en el dicho trauma, ¿no? Que es un término freudiano, a lo mejor Jackie puede salvar más la parte de Freud. este, Sartre no usa este término, pero yo creo como psicóloga que es como si estuviera siempre preso ahí, pero que siempre tienes la oportunidad de trascederlo, ¿no? Así, Maxi trajo Gené, yo traería Flaubert, ¿no? O sea, Flaubert siempre queda con la herida de ser el niño débil, de ser el niño pasivo, el niño que nunca podría ser un Flaubert, porque no, un Flaubert no puede ser escritor, tiene que ser doctor, tiene que ser abogado, ¿no? Es la familia burguesa del siglo XIX y por ahí va. Pero aún así se puede, y yo creo que en Gené esto está más fuerte, entonces estoy súper de acuerdo con Maxi, hacer una conversión, ¿no? En algún momento despegarse de este pasado que seguimos repitiéndolo y internalizándolo, ¿no? Y hacerlo diferente. Y esto es yo lo que creo que es el optimismo en Sartre, ¿no? O sea, incluso en mi tesis estoy apuntando a esto, que por más que estoy hablando de práctico inerte de la red y de la era digital, y que aunque sí la facticidad ahora juega mucho, ¿no? O sea, vivimos todos de mala fe, por todo esto que nos atraviesa, siempre hay la posibilidad de la libertad, resignificar, aunque sea un término de la conductual, no resignificar este pasado a partir del presente, pero mirando hacia el futuro, ¿no? Entonces el trauma yo lo explicaría así, es
como si me encerrara ahí. Y claro, lo que dice los padres de Gené, ¿no? Cuando le dice, eres un ladrón y que se le queda esto, eh, nosotros podemos rechazar o hacer algo distinto de lo que dicen de nosotros. O sea, la mirada del otro sí es constitutiva, pero no necesariamente que lo voy a aceptar. El problema de Jenny en el comienzo es que lo acepta, ¿no? Entonces, como dice Maxi, dice, voy a encarnar lo que es el mal. O sea, es lo que me queda porque soy ladrón y busca todo lo que era mal para la sociedad y así actúa, ¿no? Pero yo puedo rechazar esto también. Un texto que súper recomiendo y me encanta es de La infancia de un jefe, que es el último cuento del Muro, ¿no? Donde, o sea, yo tengo un artículo que es de, ay, Lucien Flugier es un gran aspargos, porque es algo que es una constatación del otro, que el niño ese queda loquísimo pensando, no, pero sí, es que soy alto, sí, es que soy flaco, sí, es que me parezco un aspargo, y se queda así páginas y páginas en esta alucinación, ¿no? Y viendo esto y tratando de que no le vea así, ¿no? Entonces, o sea, yo creía que el trauma está más ahí, ¿no? En este encerrarse, en este en sí, porque el pasado para Sartre es en sí, ¿no? Pero es que yo nunca puedo recuperar tal cual lo viví. Entonces, o sea, siempre hay mucho de la imaginación y la recuperación de esto en el presente, ¿no? Entonces, o sea, por esto, por ejemplo, hay muchas terapias mal hechas que incluso fueron denunciadas por incluir memorias que no hay, ¿no? Muchos casos de abuso sexual y no sé qué, que como que es inducido por el terapeuta la memoria, ¿no? Porque la memoria para Sartre no es exacta, o sea, no tiene cómo ser exacto, ¿no? La vivencia es distinta. E incluso cuando ya cae en el pasado, ya no tiene la carga afectiva que tenía cuando pasó, ¿no? Entonces es lo que también me posibilita a relacionarme con eso de otra forma, ¿no? Por ahí arriesgaría yo. No sabía que tenías un artículo sobre la infancia de un jefe. Me gustaría leerlo. Si me lo podés pasar, Por porque supuesto, está esa en obra a mí me parece. portugués, pero te lo paso, Maxi, no te Pásamelo. preocupes. Sí, sí, Así. sí, esa obra es maravillosa. Recomiendo leerla. Bueno, en todo el muro es maravilloso, pero además, ¿no? Bueno, claro, porque el aceptar el destino, palabra que aparece también bastante que aparece en Flaubert, aparece perdón, en El idiota de la familia, aparece en Baudelaire, aparece en Genet, pero está la idea, ¿no? Porque en la infancia de un jefe, él tiene un destino, que lo acepta. Pero ahí hay en esa, que al final, ¿no? Cuando se deja el bigote y se declara como antisemita, que es interesante. Se podría hacer un artículo sobre la cuestión del bigote, qué significa el bigote para Sartre. No le gustan los bigotes, porque no es el síntoma de la mala fe, ¿no? Porque en la infancia de un jefe, el protagonista se deja el bigote y adquiere ser. Es Y, que es el símbolo del nazismo, ¿no? Tal cual, así como. y también en la náusea, porque en el museo todos tienen bigote, y en ese bigote está expresado el ser. Bueno, sí, quieren no, decir algo. Sí. Yo, perdón, ando un poco dispersa. Nada más, o sea, creo que tengo una serie de reflexiones a partir de lo que estamos hablando. Nada más te querría preguntar un poquito, Carlos, específicamente, si me podías repetir un poco lo que habías planteado. No, uno trasciende, la conciencia trasciende y va hacia el objeto. Y vuelve de nuevo. Una transinmanencia sería. Trasciendo y vuelvo. No, lo que veía era no solo el trauma, digamos, también una cosa que puede haber sido feliz o interesante, o qué sé yo, que se puede mover en esa línea hacia atrás y hacia adelante. Lo que voy a hacer mañana, pasado, lo que sea, este, digamos, como en un flujo raro ahí que no lo interpreto y digamos, no creo que esté solamente, por supuesto queda modificada por las condiciones de borde que uno tiene actualmente y todo lo demás, y puede haber distorsiones y todo lo demás,
pero parecería como que hay una cosa que no está en el espacio, que no es posición, digamos, que no es posición, porque eso no sé dónde está. Quizás está ligado a mi cerebro, qué sé yo, sí, que está posicionado adentro de mi cabeza, no sé. Pero digamos, me parece como una función de ser, realmente, eh, no sé si quedar, solamente reducirla a que es nada. Yo, No, híjole, no, no tengo nada contra Sartre, me no, encanta, no, aviso, yo creo, aviso la parte práctica y combatir, estoy yo, totalmente de acuerdo. Pero digamos, no sé, no sé si eso es más o menos que veo, digamos, ¿no? En eso estaría más de acuerdo con Husserl, digamos, que hay como algo trascendente, digamos, no lo sé, realmente no lo sé. yo creo que ahorita estaba pensando, o sea, Maxi recuperaba Saint Genet, bueno, el texto de Saint Genet o de Jean Genet, pues, Thais recuperaba el de la infancia de un jefe y el caso de Gustave Flaubert, a mí me gusta, y porque son mis temas, el caso probablemente del guión de Freud. Y a lo mejor ahí queda algo un poquito más, no sé si decirlo como más esperanzador. Creo que esto también tiene mucho que ver con lo que viene en la tercera parte del Ser y la Nada, porque por un lado, algo que es muy fundamental es cuando Sartre nos dice que es a partir del otro que nosotros podemos acceder a un cierto registro por el cual ni siquiera a partir del ámbito de la reflexión podemos acceder. Y bueno, al menos esa es la lectura que yo he hecho. Hay un punto ahí en el cual lo que los otros nos arrojan sobre nosotros es conocimiento. Y creo que eso es fundamental a partir de lo que estamos leyendo también en esta parte introductoria del Ser y la Nada, porque no hay un acceso privilegiado a los estados mentales de los otros. Yo no puedo existir al otro. Lo más que puedo hacer en todo caso es tratar de, a partir de una serie de normas sociales, de mis propios, además de mi propia existencia, de mi propio estar en el mundo, de mi propio para sí, digámoslo así, eh, hacer una serie de suposiciones. Y eso puede resultar, a mí me parece que tiene dos lecturas, ¿no? Puede resultar absolutamente terrible porque entonces sentimos que hay una distancia, y que de hecho él existe, una distancia ontológica en relación con los otros, pero al mismo tiempo también les permite preservar algo de su propio ser, de su propia subjetividad. Y digo todo esto porque, y esto es muy, a lo mejor es muy psicoanalítico, pero me parece que es importante rescatarlo en este momento. Cuando uno revisa la teoría psicoanalítica, particularmente a Freud, lo que él nos va señalando es, a pesar de que él lo hace, no podemos hacer psicoanálisis de muertos. O sea, no podemos hacer psicoanálisis de personas, incluso aunque no estén muertos, no podemos hacer psicoanálisis a partir de algo que no sea el sujeto colocado en el espacio psicoanalítico a partir de la asociación libre, ¿no? A lo que quiero hacer este paralelismo con lo que pasa con Sartre es que creo que en el momento en el que, por ejemplo, él mismo se decanta por todos esos estudios biográficos, él trata de obtener una serie de datos objetivos y da una interpretación y da un intento de acercamiento a por qué, como lo cita bueno, como lo menciona en la crítica de la razón dialéctica, Paul Valéry es un pequeño burgués, pero no todo pequeño burgués es Paul Valéry, ¿no? Y entonces trata de rescatar estos datos que nosotros podíamos considerar objetivos y hacer un acercamiento de cómo pudieron haberle afectado a él. Creo que esto es importante porque también una de las problemáticas fundamentales en la tercera parte del Ser y la Nada, la del ser para otro, responde a cómo los sujetos, y creo que esto va muy vinculado con la mala fe, podemos estar constantemente en el ejercicio o en la búsqueda de objetivación. O sea, frente a la idea de que el otro es un ladrón de mi mundo, eso no exime, o sea, eso no nos exime de ciertas contradicciones aparentemente que podríamos tener. Es decir, sí, yo sí estoy, creo que en algún momento de la vida todos nos hemos podido encontrar un poco ahí, como en esta pregunta constante de qué soy para ti o qué soy para los otros, qué he sido para mi madre, qué he sido para mi familia, qué he sido para mi pareja, qué he sido para mis profesores. Hay una búsqueda de cierta objetivación y lo que nos va arrojando Sartre en la tercera parte del Ser y la Nada me parece es que es una ilusión.
Es como este númeno kantiano al cual de pronto queremos apuntar, pero al cual de hecho nunca vamos a acceder. Y sin embargo, y creo que ahí hay un movimiento dialéctico interesante, y ahí también se ve en la cuarta parte, a partir del psicoanálisis existencial, esta pregunta por lo que somos para los otros, o lo que hemos sido para los otros, apunta a tratar de conocer cuál es el proyecto que los otros nos han, con el que los otros con el que los otros nos atraviesan. Pero, y ahí es donde recupera, creo que viene otra vez Janet, es como, bueno, pues somos, o sea, esta idea siempre la parafraseo muy mal, la cito muy mal, cada isla debe tener mejor, y Maxi también, de somos lo que hacemos de lo que los otros han hecho con nosotros. Es decir, ese movimiento dialéctico, no sé si denominarlo así, en el cual no podemos rechazar que para nosotros hay esa aportación de conocimiento en relación con lo que nosotros somos, pero que no somos. Es simplemente algo pero que al mismo tiempo nos atraviesa, y que lo seremos en la medida en la que veamos cómo nos vamos a posicionar frente a eso que nos están diciendo los otros. Entonces, creo que una de las grandes, de los puntos más como dramáticos y al mismo tiempo liberadores, no sé si decirlo así, es este movimiento entre ese deseo de esa cierta objetivación por parte del otro, que nos diga ciertas cosas, que podamos adquirir como un conocimiento, y a partir de ahí, lo que Sartre nos dirá es que es imposible. Nosotros no podemos renunciar a nuestra subjetividad. Esa es la gran tragedia. Nosotros no podemos renunciar a que de hecho estamos en el mundo y que estamos posicionándonos frente a eso. Y eso tiene que ver, creo yo, con esta serie de narrativas que de pronto nos vamos construyendo. Por ejemplo, cuando, cuando estamos a lo mejor en un proceso de reflexión o de reconstrucción narrativa. Acontece algo, hay un hecho de mi infancia, digo infancia porque es normalmente a lo que nos podemos remitir, pero no es una única causa tampoco, ¿no? Pero hay un hecho ahí a partir del cual yo empiezo en algún proceso de generar una narrativa distinta y de resignificar mi pasado. No lo va a cambiar, eso ya no va a moverse, pero parece que es más bien una pregunta por cómo lo existí, y creo que eso ya es más bien un movimiento reflexivo. ¿Cómo lo existí? Y a partir de cómo lo existí, cómo voy a existir a partir de este momento. Entonces, digamos, creo que o sea, mi aportación en este sentido es, uno, tener claro que los otros lo que nos están aportando es conocimiento. O sea, en una interacción de otro a otro, entre muchas cosas, es un conocimiento respecto a lo que significamos o lo que representamos ante sus ojos. Como el ejemplo que pone en la tercera parte sobre la vergüenza. O sea, él dice, bueno, veo por la mirilla de la puerta, estoy espiando y de pronto escucho un ruido o aparece ya directamente alguien y me mira y me atraviesa con su mirada. Creo que la pregunta de fondo es, ¿qué estará? Me ha descubierto como alguien que esté espiando, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿y qué hago a partir de eso? ¿Cómo existo a partir de esto, ¿no? Creo que ese es ese movimiento, creo que en Sartre justamente ese es algo que a lo mejor puede ser muy paradójico para él mismo en relación a cómo uno de pronto termina mineralizando, objetivando cuando hace los estudios sobre el otro, porque de hecho no lo existimos y nunca lo vamos a existir. Y esa es la distancia ontológica que tenemos siempre en relación con los otros, la imposibilidad de poder tener una plenitud en relación con ese otro, pero que sí hay algo que se atraviesa de verdad en el conocimiento. Y creo que, y lo rescato incluso, y digo lo del conocimiento precisamente porque ahí es donde se juega lo que mencionaba Max en relación con la conciencia, que no es conciencia, que puede haber conciencia de conocimiento, pero no toda conciencia es sinónimo de conocimiento. Entonces, bueno, no sé si algo de lo que reflexionaba aquí aporta a la situación, pero perdón, y cierro ya con lo de Freud. Me parece que en el guión de Freud es muy interesante y es muy nítido, porque a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Lucien en la infancia de un jefe, eh, me parece que Sartre va retratando como todos estos parricidios que va llevando a cabo para poder tomar una decisión y llevar a cabo su propio proyecto, sin desconocer que los otros lo han atravesado con su mirada, pero sí de un posicionamiento de recuperación y de asumir esa subjetividad que él es, y que no quede condicionada obviamente a lo que se esperaba, digamos en términos más coloquiales, pues a lo que se esperaba de él, ¿no?
Entonces, bueno, eso es como, perdón, soy muy dispersa, pero eso es como lo que en estos momentos a mí me viene a la mente. ¿Algún comentario? Muy buena tu reflexión. También me quedo pensando en esto de la narrativa, igual con ver, pasamos a los otros comentarios, en cuando Sartre mismo escribe las palabras, ¿no? La forma en que él reinterpreta su infancia, su anhelo de ser escritor, su búsqueda de ser también, que en algún momento la asocia con su neurosis, de la cual se cura, según la palabra del propio Sartre, ¿no? Y termina diciendo esto de soy un hombre entre hombres, etcétera. No buscar la inmortalidad. Bien, preguntas o comentarios. Dudas. Yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que se va clara en la sensación, ¿no? Cuando uno lee esta introducción, que ya en el tercer punto se aclara. Ya vamos encaminados a lo que conocemos, ¿no? Ya si resistían, repito lo que dije al principio, si resistieron hasta ahora, ya después viene todo más suave. Creo que también un texto que al menos a mí siempre me ha resultado muy esclarecedor es el artículo este, ¿no? De una idea fundamental de la fenomenología de Husserl, la intencionalidad. Creo que ahí bueno, ya pues retrata de forma muy nítida precisamente cómo esta ruptura que hace en relación con la concepción de la conciencia como un reservorio de representaciones. Y más bien, y creo que eso remite a algo que, bueno, Maxi lo ha mencionado mucho aquí, creo que en otros momentos y en otros seminarios, pero que tiene que ver justo con darle esa carga de actividad o de acción a la conciencia, es decir, ya no, en el momento en el que deja de ser un reservorio de representaciones pasivo, pasa a ser una actividad. También me quedaba pensando, Maxi, en algún momento del seminario estabas haciendo una alusión al existencialismo es un humanismo, frente a esta frase muy famosa de, bueno, pues el hombre, ¿no? O sea, en el caso del ser humano, la existencia precede a la esencia. Y me quedaba pensando en cómo es ese mismo ser humano en un gran número de circunstancias, no necesariamente en todas, o quién sabe, digo, sería como para preguntárnoslo, que al mismo tiempo es quien de alguna forma parece dotar de cierta esencia también a eso que pareciera que su esencia precede la existencia, como es el caso del ejemplo que pone ahí de la silla, ¿no? Dice, bueno, la silla de algún modo es algo que ya su esencia está preconcebida en el momento en el que se le plantea para que se ocupe, que cumpla ciertas funciones. Y eso es algo profundamente humano. O sea, finalmente es el ser humano el que le está dotando de, y el significado que puede llegar a tener, por ejemplo, también la misma realidad. O sea, la naturaleza, o sea, pensemos en esos objetos que no han sido creados por el ser humano en esa medida, pero pienso en la naturaleza en general, ¿no? O sea, que tiene que ver con la intencionalidad otra vez, ¿no? O sea, que creo que es en verdad y existencia, Maxi, si tú me dirás, tú lo tienes muy fresco también, en donde pone o en la serie La Nada también lo debe hacer, como la manera en la que uno puede, por ejemplo, interpretar ciertos desastres, llamados desastres naturales, ¿no? Y a mí me gusta este ejemplo porque de pronto hablando con geógrafos sale, decían, no, es que el desastre natural es el desastre natural en la medida en la que afecta al ser humano. O sea, hay un terremoto y si no hay ningún tipo de presencia humana, eso difícilmente se concibe como un desastre natural, es como un simplemente movimiento de capas tectónicas. Pero cuando hay asentamientos humanos, entonces sí se vuelve un desastre natural y me parece que ahí sí hay algo de justo esa intencionalidad que uno le está imprimiendo a acontecimientos que parece que son ajenos a la realidad humana, pero que no lo son. Claro, bueno, pero el peñasco que aparece en el Ser y la Nada como ejemplo es tanto un obstáculo, porque si quiero ir del otro lado y no tengo ganas de cruzarlo, como también es aquello que me habilita a practicar, no sé, montañismo, Claro. ¿no? Claro, el desastre natural tiene la significación es humana. La significación es... Y creo que algo de eso se puede a lo mejor
como transferir a lo que mencionaba Carlos, por ejemplo, en relación con un evento, que no necesariamente tiene que ser traumático, sino un evento en la vida, ¿no? O sea, sí, según qué, ¿no? Si de pronto, como le suele suceder a algunos románticos, ¿no? Dicen, bueno, claro, este acontecimiento fue el que me impulsó para hacer, como lo hace un poco Sartre también en las palabras, este fue el acontecimiento, así el hito de mi existencia a partir del cual yo pude tener esta vocación de escritor porque fue así, bueno, ya ahí hay automáticamente una reinterpretación de un hecho a partir de lo que él mismo se está proyectando, ¿no? Y que incluso cuando lo menciona así lo está haciendo a posteriori, o sea, está en retrospectiva yendo y diciendo, ese fue el acontecimiento, ese fue el momento de mi posicionamiento y el que me marcó para ser escritor, ¿no? O en mi deseo de ser escritor. Entonces, bueno. Que Bueno, nunca la encontré en precisamente, las obras de Kierkegaard, pero que está ahí en la red, es que, como es, la vida es vivida hacia adelante, pero solo puede ser entendida hacia atrás. claro, Entonces siempre estamos de cierta forma mirando hacia atrás y ahí encuentras el hilo conductor de tu existencia y le das la significación que te parezca, ¿no? Que te haga sentido. Pero al vivir estoy haciendo las elecciones y esto es reflexivo, ¿no? Es mi manera de vibrar con el mundo y responder a él, ¿no? Y por esto la responsabilidad en Sartre viene del responder y no tanto del y lo que estábamos hablando en la otra vez, ¿no? No sí, tanto sí, sí. en el sentido del juicio, de la abogacía, pero más en esto de responder al mundo, ¿no? Bueno, en el caso de lo que decía Jacqueline, también con respecto a, si es cierto, esto de autores románticos que dicen, este fue el momento disruptivo de mi vida que marca un antes y un después y soy lo que soy a partir de ese momento, que Sartre lo tiene totalmente. Y incluso hace 2 días vi, nunca la había visto, Los amantes del café de Flor, la película sobre Sartre y Simone de Beauvoir. Nunca la había visto porque nunca la había conseguido, pero estaba en YouTube. Claro, y es muy interesante ver en esos primeros años, la década del 30, ¿no? La relación entre Sartre y Simone de Beauvoir, el carácter despolitizado que tiene. Sartre mismo no le interesa la política. Cuando está en una de las reuniones, dicen no hablemos de política, estaba Nissan, que sí era alguien comprometido, y en el momento en que él vuelve del cautiverio en la película, aparece, bueno, no, antes se va viendo como que tienen este afán de ser escritores, ser reconocidos, y dice, Sartre vuelve del campo de detención, además había muerto Nissan, y le dice a Simón de Beauvoir en la película, ¿no? Pero también se corresponde con lo que dice Sartre sobre sí mismo, ¿no? Pero en una escena donde dice, no, ya no podemos creernos superiores. Estuvo la guerra, murió Nissan. Lo que somos es lo que hagamos en esta situación. Ahí también aparece, ¿no? Esto del acontecimiento, en el caso de Sartre, la ocupación, la muerte de Nissan, que incluso es en algún punto un quiebre con respecto a su anhelo de ser escritor, porque pasa de lo que aparece descrito en las palabras, ¿no? Esta necesidad de escribir para congraciarse con Dios, va a decir, aunque sea ateo, el escritor se congracia con Dios y con la eternidad, etcétera, etcétera. Y el otro acontecimiento marcante es la ocupación, su detención en el campo de prisioneros, la muerte de Nissan, y donde ya se escribe para los otros, escribe para el mundo, para su época, y no para la inmortalidad, ¿no? Ahí podemos ver, son dos momentos de quiebre. Ahora, bien, eso significa, esto es al mismo tiempo una significación que da el ser para sí, en este caso el ser para sí Sartre, a ese acontecimiento de la guerra. ¿Cómo se lo dio antes, ¿no? Su relación con el abuelo, etcétera, etcétera. Todo esto que lo lleva a ser escritor en las palabras. Además que a Sartre le gusta ir renegando de aquello que es. Que eso está bueno, ¿no? Que es interesante. Una vez consagrado como escritor, dice, no quiero ser escritor. No quiero que se me consiga un escritor. Un hombre que escribe.
Y que después, por ejemplo, también ya en los años 60, 50, 60, bueno, yo diría que ya casi desde los 40, pero justo cuando empieza a hacer esta rearticulación en lo que respecta a la figura del intelectual, que ya es otra cosa. O sea, puede haber escritores, pero no van a ser, no corresponden necesariamente a la figura del intelectual y que no es algo exclusivo pues de quien se dedica a las letras o a la reflexión filosófica, sino en una de las entrevistas, ¿no? Con Michel Contant, creo que es, él señala esto, ¿no? O sea, ya mucho más instalado en el marxismo, ciertamente, pero él hace esta alusión de, claro, o sea, puede ser un científico que esté, o sea, pero que sea capaz de encontrar las contradicciones dentro del sistema mismo en el que se encuentra. Y que esa es otra forma también de plantear desde una perspectiva marxista, creo yo, el tema de la adquisición de conciencia, jugando ya de forma distinta, ¿no? Y que creo que es lo que va a recuperar también en estas conferencias que da en el Instituto Gramsci en el 61, ¿no? Sobre y así muy interesante, porque además ahí regresa, algunos de sus interlocutores lo regresan otra vez a la trascendencia del ego y cómo está interpretando desde ese lugar la conciencia. Pero creo que es una articulación que se va, o sea, que sigue permaneciendo la idea de la conciencia que rescata de la fenomenología, ¿no? Pero, claro, ¿cómo se juega esa adquisición? O sea, ¿qué estaríamos hablando como esa adquisición de conciencia? Y otra vez creo que conecta mucho con lo que mencionaba Carlos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo reflexiono o resignifico o regreso o vuelvo sobre algo de mi pasado, que ya es inmutable, que ya es en sí? Claro, y es también como vuelvo a esta cuestión de el ser escritor, que para Sartre está muy marcado el hecho del anhelo de ser con toda su carga, con toda la carga que tiene en el ser y la nada, ser escritor. Claro, era una forma de alienación también y que Sartre, según él, se da cuenta muy tardíamente de eso. Y vos mencionaste paradojas, ¿no? No, paradojas no, correlatividades o sincronías. Porque en el Instituto Gramsci da la charla en el 61 y da la otra en el 64. Y en el 64 es cuando a Sartre le dan el Premio Nobel de Literatura. Y él, acá hablo porque lo admiro a Sartre, y lo rechaza el premio Nobel. El mismo año prefiere ir al Instituto Gramsci a dar una charla que deberían haber ido 50 personas. ¿No? Rechaza el premio Nobel de Literatura en el mismo año que sale esta conferencia, no la que mencionás vos, sino la otra sobre las raíces de la ética. Porque también, ¿no? La existencia se va también, claro, como se existe para adelante, se va dando un sentido también hacia adelante. Y a partir de eso se puede significar el pasado. Sí, que ahorita que lo mencionas también me quedo pensando en las implicaciones de comprender la conciencia como acción, o sea, porque no habría posibilidad de hacer ese movimiento si de hecho tenemos ya una noción de conciencia cristalizada, pues, o pasiva. Sí. No habría, pareciera que se agotaría ahí, y quién sabe entonces qué sería lo otro, ¿no? Ese otro movimiento del ser humano, entonces quién sabe a qué estaría apuntando. Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Si quieren preguntas técnicas sobre lo que vimos por ahí en la primera parte. Bueno, si no, vamos cerrando y quedamos para dentro de 2 semanas, donde ya todo se vuelve menos arduo y difícil. Si pueden, lean el apartado. 4. Bueno, ¿cómo? El 4. El cuarto, sí, ya después se vuelve, el cuarto ya sabemos va a ir por el lado del ser en sí, puede la prueba ontológica, eso va a significar el tema de que si hay una conciencia, si hay conciencia que es revelante, tiene que haber acá algo que sea revelado y después la caracterización del ser en sí, que también conlleva una caracterización del ser para sí. Igual, para los que estamos en el grupo de WhatsApp, nos podemos preguntar. Muy bueno, Carlos, que pasaste material, también que
que Sí, me pasó pareció, Martín. me pareció excelente, digamos, cómo se vivió esa época, cómo la vive Jameson, ahí esa Francia, hasta De Gaulle, digamos. Y después, bueno, ya sabemos lo que pasa en toda parte del mundo, pero Sí, es como una añoranza. sí, totalmente, sí, 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 sí. Pero, Y bueno, también Martín, las preguntas sobre las ediciones de los libros, pero nos podemos ir pasando material. Así que bueno, nos vemos entonces en 2 semanas. gracias, profesor. No, gracias a Hasta ustedes. luego, muchas gracias. Gracias.